Bienvenidos a todos a esta actividad que se llama Viernes Íntimo, un encuentro que tengo con todos los milagronautas para responder preguntas desde la parte práctica, desde la experiencia que he tenido acerca del curso de milagros, más allá de los conceptos teóricos y técnicos que podemos ver a lo largo de la semana en la exploración que ocurre a la 1 de la tarde de México. Hoy, viernes, me gusta más bien tomarme un momento íntimo con todos los milagronautas para responder preguntas, pero desde esta parte más de aplicación. Llevo practicando el curso de milagros desde hace casi 15 años y para mí ha sido interesante que el sistema no se ha quedado únicamente como ideas, proposiciones o simplemente expectativas, sino que se ha convertido en parte de mi vida. Vivo el milagro todos los días, vivo la paz todos los días, aunque hay todavía situaciones que para mí son retos. De todos modos he encontrado esa manera de experimentar la paz, de vivir desde un punto más ligero y sobre todo mantener el buen humor en todo momento. Así que gracias a los que se van conectando y que ya están dejando aquí sus preguntas. Vamos a contestarlas en orden de aparición. Desde hace un buen rato que me las han estado enviando, así que vamos a escuchar la primera de Elvita Macías. Elvita Macías, hola mocito, buenas. ¿Es necesario llegar a la última lección para hacer el instante santo? ¿Para dejar de pensar en el futuro o puedo hacerlo desde ahoritita? Gracias. Querida Elvita, yo recuerdo que la última lección o las últimas 361 y hasta la 365 se habla del instante santo ya como una práctica dentro de lo que va a ser el cierre de tus ejercicios. Pero también en el texto, en el capítulo 18 del texto te aparece una invitación a través de oración del instante santo. Así que lo que me pasó a mí es que cuando yo estudié el texto, que lo leí primero, bueno, lo leí al mismo tiempo que las lecciones en la práctica, pero lo terminé primero. Terminé primero de leer todo el texto antes de terminar con las lecciones. Y cuando me encontré con el capítulo 18, en la sección llamada El Sueño Feliz, allí vi que estaba la oración para invocar el instante santo. Entonces, aunque yo no terminé o no terminaba todavía la práctica de los ejercicios, practiqué el instante santo de acuerdo a lo que decía el texto. Y también obtuve resultados. Así que lo que yo te podría decir es que ya en el momento que tú quieras y que tengas la información de la práctica del instante santo, lo puedes practicar ya. Recuerda, y es lo que me ha gustado del curso, la liberación se te concede ya, ahora. No tienes que esperar mucho para que se te dé lo que ya te pertenece. Es lo que te puedo compartir al respecto. Hay otra pregunta del Elvita, escuchemos. Elvita Macías, Escuchemos. Elvita Macías, mocito, al terminar mi relación de 6 años me siento tan sola. ¿Cómo puedes estar sola o solo mucho tiempo? ¿Te paso con la ayuda de Ukum? Con la ayuda del curso de milagros me di cuenta que es imposible estar solo, porque estás contigo mismo y estás con tu creador, estás con el amor, estoy con Dios. Eso fue lo que yo aprendí de practicar el curso, que nunca estoy solo. Yo pensaba que estar solo, Elvita, era que no tenías otro cuerpo contigo. Pero luego me di cuenta que es una ilusión, porque aunque tengas cuerpos cerca de ti, a veces crees que estás solo, que nadie te entiende. En realidad la soledad es una ilusión para el curso de milagros porque es una creencia que tenemos cuando consideramos que nadie nos entiende. Más bien ese es el punto. La soledad no depende de la compañía física, sino del entendimiento. Puedes estar con una pareja, pero si crees que no te entiende, te vas a sentir solo. Eso es lo que yo aprendí, Elvita. Yo pensaba que estaba solo porque quería que todos me entendieran, pero no me daba el tiempo para entender a los demás. Así que lo que pasó, Elvita, fue que después de la práctica del curso, no me volví a sentir solo, aunque no tuviera pareja. Llegué a tener tal vez 2 o 3 años sin pareja, pero no me sentía solo. Tenía amigos, tenía a Dios. Y la manera en la que lo llevé fue recordando que quería yo entender también lo que mis compañeros y amigos me estaban mostrando a través de sus experiencias, a través de sus anécdotas, pero también de sus intereses y preferencias. ¿Puedes estar solo mucho tiempo? No, pero puedes estar contigo y con Dios toda la vida. Es algo que tú puedes elegir. Tenemos una pregunta de Wilson. ¿Qué nos dice? Wilson Víctor, hola MOZ y milagreros. Ama a todos como a ti mismo está en Ukum. Y si está, das ejemplo de cómo hacerlo. Muchas gracias, Mos.
Está como una condición del amor. El amor ama a todos y se ama a sí mismo. Por lo tanto, no hay separación entre el amor que le das a otros como el amor que te das. Un ejemplo, por ponerlo en este contexto, es: dejas de juzgar a los demás como personas que te dañan y al mismo tiempo dejas de juzgarte a ti como una persona dañina. Ese es un ejemplo de amor. Cuando dejas de condenarte, te estás amando. Cuando dejas de dañarte, te estás amando. Es decir, amar es dejar de atacarte. Muy sencillo. Entonces, lo primero que haces es reconocer todos los momentos en los que te atacas con pensamientos que no son amorosos, pensamientos que te llevan a la culpabilidad, a la separación, al conflicto. Lo reconoces y dejas de pensarlos. No tengo por qué seguir pensando que todas las cosas me van a salir mal. No tengo por qué seguir pensando que soy culpable. Yo elijo dejar de pensar esto. Esa es una forma de amarte, muy sencilla. Y los 365 ejercicios te enseñan a detectar los obstáculos, hacerlos a un lado y permitirte amarte. Es lo que te puedo compartir. ¿Qué te parece? Bien, tenemos una pregunta de Viva México. Escuchemos. Viva México 12. Mi carnalito Mos, en la metafísica del curso se habla del uno y en el sueño se divide en el Padre e Hijo, al igual que la mente se divide en ego y Espíritu Santo. ¿Es igual? Lo que es igual es el amor en todas partes. Más allá de las categorías que podamos encontrar desde el enfoque metafísico o físico, desde el contexto del curso de milagros, todo eso tiene sentido si reconocemos el amor. Entonces, el uno es el amor. Y lo que parece que se dividió, en realidad es una ilusión. El amor no se puede dividir, realmente no. El amor sigue siendo el mismo, ya sea que le llames padre o hijo, ya sea que le llames tu ser verdadero o tu identidad amorosa. La mente en realidad, desde el curso de milagros, no está dividida entre el ego y el espíritu, realmente no. Esta supuesta división es un formato de enseñanza, es un formato pedagógico. No te tomes literal que la mente está dividida o partida, no te lo tomes literal. Es solamente una forma de explicar que parece que tu mente ha negado el amor, pero no es literal. Y esto lo aclara el curso al final, en la parte de la clarificación de términos. Allí ves un poco más de lo que significaría esta supuesta separación entre tú y Dios, o entre la mente errada y la mente recta. Solo es un formato pedagógico. El amor sigue siendo el mismo, nunca se ha separado de su fuente. Seguimos con las preguntas. Wilson Víctor, Moseta, ¿todos somos reales como Jesús para Ucam? Lo único que es real para el curso de milagros es el amor. El amor le puedes dar el nombre de Jesús, de Wilson Víctor, de Archibaldo, de tía Cástula, no importa. No importa qué nombre le pongas. En realidad, lo único que existe sigue siendo el amor. El curso de milagros te dice que la realidad es amor, nada más, y lo que no es amor sigue siendo una ilusión. Los nombres son ilusiones, porque al final cambian. El amor, aunque es un nombre que parece que ocupamos para el conocimiento, va más allá. Es decir, no nos quedamos atrapados con ese nombre. Podríamos quitar el nombre y saber que hay una realidad que es la única que es verdadera. Así que somos reales en el amor. No somos reales fuera del amor. Es lo que te puedo compartir, querido amigo. ¿Qué nos dice también por aquí nuestro querido Wilson? Escuchemos. Wilson Víctor, Moseta, ¿cómo se practica las lecciones de repaso? Voy en la 174, una lección qué tiempo y la otra qué tiempo. Gracias. No tengo en este momento el curso de milagros a la mano, querido amigo. Esta pregunta la podemos explorar, si te parece muy bien, el lunes, para abrir el libro y leer cómo practicar. Yo te invito, Wilson, a que si estás en la lección 174, te regreses un poquito al inicio del repaso, porque allí están las claves. Allí te dice específicamente en qué momento tienes que iniciar. En general hay un formato muy similar en todos los repasos. Uno de estos es que por la mañana inicias y por la noche también concluyes con las ideas principales. Pero son 6 repasos, querido amigo. Y cada repaso a veces tiene un bloque de 5 lecciones que se revisan, o a veces tiene solamente 2,
o quizás solamente 3. No recuerdo en este momento. Me falla la memoria para saber exactamente qué es lo que dice el curso de milagros sobre cómo tienes que repasar particularmente el bloque de las 174. Así que nos vemos aquí el próximo lunes para poder abrir el libro y leer cómo se tiene que practicar. Pero si no quieres esperar, no hay problema. Puedes en este momento abrir tu libro y simplemente llegar a la parte en la que se te explica cómo hacerlo. Y si tienes una duda, con todo gusto aquí la podemos revisar, o si no, el lunes a primera hora. Saludos a Victoria Olivero, gracias por estar aquí. Gina, Georgina Guadalupe, ¿qué nos dice? Recuerden que normalmente lunes, martes y jueves me dedico a todo lo técnico del curso de milagros, leer exactamente qué dice, ofrecer una posible interpretación que yo le llamo confundición, y que los viernes no abro el libro con la intención de no caer simplemente en la lectura y decirte, mira, aquí dice esto, porque esto lo podemos ver todos los lunes, martes y jueves. Escuchemos a Gina Lupita, ¿qué nos dice? Georgina Guadalupe Payán Pérez, hola Moseta. Mi hermana está en un fuerte depresión, no sé cómo puedo ayudarla. ¿Por qué nos deprimimos, amigo Moseta? La gente se ve peor que si tuviera una enfermedad en el cuerpo. Bendiciones a todos. Viví deprimido muchos años, querida amiga, muchos años. Entre las causas de la depresión, no quiero ser en este momento ni psicólogo ni experto en eso, pero te puedo hablar desde mi propia perspectiva. Yo viví depresión porque me tomaba muy en serio las cosas que me ocurrían. Era como si solamente yo importara y que yo solamente fuera el afectado por las situaciones. No sabía reírme, no tenía una visión divertida de las cosas. Todo era para mí fatal. También recuerdo que me vivía con mucha culpa. Me deprimía porque pensaba que lo que ocurría era por mi culpa, por mi grande culpa. Así que eso es lo que yo te puedo compartir desde lo que yo viví, hasta que llega el curso de milagros y me doy cuenta que yo no soy culpable, que simplemente me he equivocado, que he tenido algunos errores como toda la gente y que tampoco es tan importante. Tampoco es la gran cosa el equivocarte. ¿Puede haber consecuencias? Pues sí, pero no sabía lo que estaba haciendo. Así que lo mejor que puedes hacer, Gina Lupita, es, en primer lugar, no deprimirte tú para que puedas ayudar a los que están deprimidos. Porque si te deprimes tú y también está deprimida tu hermana, es difícil que la puedas ayudar. Lo segundo que puedes hacer es acompañar a tu hermana para que no se sienta sola. ¿Por qué no le preguntas si hay algo que puedas hacer? Y si no, le puedes sugerir algunas cosas divertidas. En mis momentos de depresión, yo ponía videos de gatitos para divertirme con lo que hacían. También ponía videos de risa, de comedia, y pienso que eso me influenció demasiado para que hoy, después de unos 20 años atrás, cuando tenía esa depresión, hoy pueda ocupar muchísimo el buen humor en la divulgación del curso, pero también en mis relaciones y situaciones cotidianas. Así que yo te invito al buen humor. Puedes invitar a tu hermana a que practique el buen humor de forma terapéutica con el yoga de la risa, la risoterapia, o simplemente acércate a ella y hazla reír. Recuerda el mantra de la felicidad que tengo, y si no, búscalo en este canal. Busca el mantra de la felicidad, el cual hace reír hasta el más triste, y está comprobado. Las veces en que yo he tenido que participar en un grupo donde hay personas depresivas, siempre les pongo el mantra de la felicidad, un mantra que se los he compartido aquí en muchas ocasiones, y terminan riéndose a carcajadas. Y cuando ríes a carcajadas no puedes estar deprimido, al menos en ese momento. Si haces de tu vida una costumbre, la risa, la buena carcajada todos los días, va a ser menos probable que vivas en depresión. Es lo que te puedo compartir. Maricel nos tiene aquí una pregunta. Escuchamos a Maricel. Saludos a Ceci Campos, también que está por aquí. Vicky Olivero, muchas gracias por acompañar. Carmen Santis, Caro. Escuchemos. Maricel Natalia, amigo Mos, ayúdame, que estoy en UVA relación a distancia. Y él un mes nos mandábamos MSJS todo el tiempo y ahora de golpe ya casi no, y eso me descolocó y me hizo sentir que era un reto para perdonar.
y en particular hay una que me está doliendo. Me pregunto si él no es sincero y si está jugando conmigo. Todas esas absurdas ideas te paso con tu relación a distancia. Ayuda, me es costando soltar. Sí, me ha pasado. Y lo que hago directamente, querida Maricel, es preguntar: ¿por qué no mandas mensajes? ¿Ha pasado algo? ¿Ya preguntaste, Maricel? A lo mejor se aburrió de mandar mensajes, pero eso no significa que no haya interés. Tal vez no. O a lo mejor tiene un paquete de datos de internet que le impide enviar tantos mensajes. Tal vez lo cambió. Es decir, puede haber muchas consideraciones, Maricel. No lo veas como algo que implica que están jugando contigo. ¿Por qué tendrías que llegar a un pensamiento tan cruel? ¿Es que están jugando conmigo solo porque no me mandaron mensajes? Todo el tiempo se mandaban mensajes, de golpe ya casi no. ¿Eso significa que ya no te quieren? Es que eso es algo difícil de poder deducir así. Lo mejor es preguntar directamente. Hace tiempo me mandabas mensajes, ahora ya no, extraño que me mandes mensajes. ¿Hay alguna razón por la cual ya no lo haces? Directamente preguntas. Y tal vez él te puede decir, pues porque ya no quiero hacerlo, porque me aburrí, o porque cambié de plan de datos y no te puedo mandar tantos mensajes, o estoy ocupado con otras cosas. Pero acércate a preguntar. Ahora, si él te dice, sí, perdón, es que estuve ocupado y te voy a mandar más mensajes como antes porque sé que te gustan, pues tal vez ya hay una conversación que fue de utilidad para poder resolver esta cuestión. Pero ¿para qué te haces ideas si no has preguntado primero? Aquí dice que es un reto para perdonar, y en particular hay una que me está doliendo. Me pregunto si él no es sincero y si está jugando conmigo. Y todas esas absurdas ideas te paso con tu relación. Sí, por supuesto, todos podemos pensar que juegan con nosotros. Y aquí es donde quiero dar una visión disruptiva. ¿Y qué problema hay con que jueguen contigo? ¿Tú no has jugado con la gente, querida Maricel? No digo que esté bien, pero vamos a utilizar el tema de la palabra jugar, no manipular. Si tú me estás diciendo que están jugando contigo, entiendo que no es en el contexto de manipulación. Entiendo que se están divirtiendo contigo. Y yo te preguntaría, ¿y qué hay de malo que haya diversión? Yo lo he pensado y digo, pues tal vez lo que yo quería era vivir una relación divertida. Y en una relación divertida hay juego, conmigo y con el otro. Estamos jugando. Es para pensar, querida Maricel. Considéralo. ¿Están jugando contigo? No lo sabes. Pero si fuera así, ¿qué implica eso? ¿Que te están manipulando? ¿Que te están mintiendo? ¿Te están engañando? Cuando dices están jugando conmigo, ¿también quieres decir que te están engañando? ¿Que te prometen amor y que no te lo están dando? Y vamos a suponer que así sea. También tienes que reflexionar. Si una persona te prometió amor y ya no te lo quiere dar, de todos modos, ¿no sería más recomendable hablar con la persona y decir, ¿ha cambiado en algo tus sentimientos? ¿Ya no hay ningún compromiso? ¿Ya no te interesa ofrecerme amor? Y entonces tener un acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Pero eso es hablar. El otro aspecto es dañarte. Dañarte porque sería como que por tu culpa hiciste algo malo, por lo cual están manipulándote o te están engañando. Como si tú fueras la culpable, y tú no eres la culpable. Hay que tener en cuenta, Maricel, que la gente puede cambiar sus sentimientos cuando quiera. No los podemos comprometer a que tengan los sentimientos toda la vida. No podemos hacer eso, Maricel. Aunque firmen un contrato de matrimonio, eso no te asegura que van a sentir lo mismo por ti toda la vida. Y es algo que tenemos que enfrentar y que yo he enfrentado también, y por eso lo digo. Yo no tengo por qué obligar a que alguien sienta por mí amor de por vida, pero sí disfruto cuando alguien siente amor por mí y yo también por esa persona. Pero no es una obligación, es una elección. Así que es lo que te puedo compartir, querida Maricel. Pregúntatelo también. ¿Qué más nos dicen por aquí? Vamos a revisar las preguntas. Gracias a todos los que se van conectando. Recuerden que pueden escuchar las canciones que estoy escribiendo en mi Spotify, que es el perfil es Mos Ildur. Ahí pueden escuchar todas las canciones que estoy haciendo. Canciones divertidas en Spotify de un curso de milagros. Puedes encontrar la playlist que le puse Confundirola. Así se llama la playlist, Confundirolas. Las Confundirolas que han surgido del proyecto de escribir canciones sobre un curso de milagros.
y que ya están en Spotify y en todas las plataformas. Pero si me sigues en Spotify, puedes encontrar la playlist llamada Confundirrolas y estoy seguro que vas a encontrar muy buenas canciones que te van a gustar. Luis Pietri tiene una pregunta. Vamos a escuchar a Luis. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Qué nos dice Luis? Luis S. Pietri, querido Moss. ¿Qué opinas de la práctica de la psicoterapia de UCDM? ¿Darías un ejemplo práctico? Mejor aún, querido amigo, en mi canal tengo como 10 o 15 ejemplos prácticos. He hecho psicoterapia de un curso de milagros en vivo. Es decir, a través de una llamada por WhatsApp, me han llamado, hemos estado en el programa en vivo, me han llamado y me han dicho, Moss, quiero una psicoterapia y la he dado en vivo. Ahí están los ejemplos. Sí, son como, pues no lo sé, tal vez unos 10 o quizá más, déjame ver. Pero puedes entrar a mi canal de YouTube y directamente en la parte de la... A ver, creo que está por aquí, déjame ver si la puedo encontrar. ¿Está por aquí o no está por aquí? No sé si la tengo como playlist. Sí, la tengo como playlist. Se llama Psicoterapia de un curso de milagros. Es una playlist en la que tengo 13 psicoterapias en vivo, 13 ejemplos de cómo la practico, 13. Psicoterapia para sanar límites, relaciones de amor fallidas, el hogar y la sanación. Búscala así, psicoterapia en vivo con Moss, y vas a encontrar un montón de ejemplos. Ahora, ¿qué opino? Bueno, pues simplemente es, desde la visión del curso de milagros, una aplicación muy específica para un relacionamiento entre dos hermanos que quieren vivir la experiencia de la libertad del miedo. La manera en la que practico yo la psicoterapia no tiene ningún tipo de, ¿cómo le llaman?, de protocolo. No uso protocolos. Generalmente pregunto a la persona que está estudiando el curso de milagros en qué lección va. Y le pregunto, ¿en qué lección estás? Vemos su lección del día y el problema que tiene lo ayudo a resolverlo con el ejercicio del día que está estudiando. Entonces soy como el puente conector entre el problema que ve y la lección del día para que juntos descubramos la solución. Esto ha permitido que los que están estudiando el curso de milagros pues encuentren un camino directo, pero aquellos que no estudian curso de milagros y me han pedido psicoterapia, también se las puedo ofrecer con todo gusto, hablando en términos más generales. No les pido que lean su lección del día porque no están estudiando curso de milagros, pero lo que sí hago es tener una conversación de amigos primero y mostrarle que hay otra manera de ver las cosas que están pasando. Por ejemplo, ahora que hablábamos del tema de Maricel, eso se podría llevar hasta un aspecto de psicoterapia. Las preguntas que le hice a ella, los cuestionamientos, le pueden dar una perspectiva diferente. Y finalmente, si veo que la persona tiene algún tipo de dedicación interna con un poder superior, con Dios, con el Espíritu Santo, con algo que represente más allá de sus límites actuales de pensamiento, lo aprovecho y le digo, conéctate o trata de pensar que no estás sola en este aspecto. Tienes algo adicional, la vida te está acompañando y te puede ayudar a que sigas adelante con estas preocupaciones. Entonces, en conclusión, querido amigo, te recomiendo que vayas a mi canal de YouTube, que busques la playlist, en la zona de playlist de mi canal de YouTube, busca la que diga psicoterapia. ¿Dónde está? Sí, psicoterapia en vivo. Sí, así lo estoy buscando, así dice, psicoterapia. Y ahí te digo, hay 13 videos, psicoterapia de un curso de milagros. Ahí hay 13 videos con 13 ejemplos de cómo la he practicado en vivo. Ahora, yo me dedico también a nivel de actividad a hacer psicoterapia privada. La gente puede entrar a mi página web, primerotupaz.com, y ahí me reserva un espacio de psicoterapia y podemos entonces compartir ese momento. ¿Qué te parece? ¿Qué nos dice por aquí? ¿A quién más tenemos? A Ceci. ¿Qué nos pregunta Ceci? Ceci Campos, temazcal, ¿o qué significa? ¿Qué significa temazcal? No lo sé. Déjame ver. No lo sé, pero voy a investigar. La palabra temazcal proviene de las raíces náhuatl, temas, que es vapor, y cali, que es casa, lo que se traduce como casa de vapor. El temazcal es una tradición ancestral que se originó en Mesoamérica y principalmente era utilizado por los pueblos indígenas, incluidos mayas y aztecas. Es decir, la palabra temazcal significa casa de vapor.
en otros lugares se conoce como sauna. El temazcal es el sauna de los antiguos habitantes de México. Es una estructura pequeña, similar a este sauna, que se utiliza para realizar rituales de purificación. Se purifica el cuerpo y el espíritu a través del calor y del vapor. Adentro se colocan unas piedras que los chamanes que practican el temazcal les llaman las ancianas o las maestras, no me acuerdo muy bien. Son piedras calientes, entran los asistentes a ese sauna, se sientan, el chamán que dirige la ceremonia pues te lleva a que trates de liberarte de algunas situaciones y emociones negativas o tóxicas, echa agua a las piedras calientes y se llena de vapor toda esa estructura pequeña. Tú comienzas a sudar demasiado, muchísimo, y para ellos esa es la purificación del cuerpo. A veces colocan un poco de copal para hacerlo más aromático, un poco de romero, y bueno, nunca falta los cantos que los chamanes en ese momento tengan. O me ha tocado ver también que cuando se termina la ceremonia sales del sauna y te metes directamente a un cenote, por ejemplo en la zona sur de México, que está muy de moda, la parte de Cancún, Tulum, Playa del Carmen. Pues allí encuentras temazcales que ya se pusieron más en un aspecto de boutique. Son temazcales boutique muy lujosos, y sales y te metes a un cenote para quitarte todo lo que sudaste, ¿no? Lo cual es incorrecto, porque los cenotes son áreas sagradas y protegidas por los gobiernos. Pero bueno, un cenote en estos términos es también como una piscina que tiene muchísimos años en grutas o estructuras rocosas que son muy del área de Yucatán, de la península de Yucatán en México. Los cenotes es un aspecto turístico. Pero más hacia el centro de México, los temazcales, pues básicamente los hacen cualquier persona. En tu casa podrías hacer un temazcal, solamente levantas una pequeña estructura que esté cerrada, que tenga un acceso, una puerta, y allí es donde echas toda la parte de agua caliente en piedras, o puedes poner algún tipo de carbón también para que tengas calor. En pocas palabras, la palabra significa casa de vapor y es utilizada para fines de sanación espiritual o chamánica. ¿Qué te parece? Tenemos una pregunta también de Juancito. Vamos a escuchar. Juancito, hola, ¿todo bien? Pregunta, el curso habla de la revelación como la experiencia del conocimiento. ¿Alguna vez te pasó eso? Y si fue, ¿qué cambio en vos? Gracias. En el año 2009 me pasó, cambió para mí la percepción que tenía acerca de mi lugar en este mundo y también de sentirme para siempre como un ser solitario. En el año 2009 comencé con el estudio del curso y tal vez en los primeros ejercicios, en los primeros 50 ejercicios, tuve una experiencia de revelación en la que el miedo se fue para siempre, la culpabilidad se fue y me di cuenta simplemente que había un abrazo que yo llamé Dios, un abrazo que no podía yo describir de otra manera, porque sentí que no estaba solo en la vida, que alguien o el todo sabía de mí. Y para llegar a la revelación no tomé nada, solamente la pedí con fervor. Recuerdo que estaba leyendo el tema de la paz de Dios en un curso de milagros y fue cuando regresaba de trabajar por la noche en una cafetería, mientras tomaba un café, comía algo y estaba leyendo ese punto de ¿es posible la paz de Dios? Cerré el libro y dije, ¿cómo quisiera yo vivir esta paz de Dios? Estoy dispuesto a dejar atrás todo dolor, resentimiento y vivir únicamente en paz. Y en ese momento ocurrió la revelación. Se acabaron las dudas, sentí que algo estaba pasando a mi alrededor, pero era como un abrazo de todo el universo para mí. Es muy complicado ponerlo en palabras. Solo podría equipararlo al abrazo que tú puedes sentir cuando eres bebé por parte de tus padres que tanto te aman. Solo que yo no era bebé, era un hombre de 33 años. Y sentí eso de forma que quedaron sanados inmediatamente todas mis ideas de separación, de culpa, de dolor, de sufrimiento, de victimismo. Todo eso se olvidó de pronto, inmediatamente. Y no fue la primera vez, querido Juancito.
Viví la revelación al menos 10 veces durante el primer año de práctica. En otras palabras, fue un estado de paz que al día de hoy no se ha ido. De pronto se me olvida que estoy en paz y me enojo, me culpo, hasta que recuerdo, yo ya estoy en paz, ¿para qué me salgo de allí? Y vuelvo rápidamente a mi paz. Así que a partir de esa experiencia fue que me di cuenta que el curso de milagros funcionaba, por lo menos para mí. Y seguí adelante hasta que lo concluí y después comencé con la divulgación del sistema del curso de milagros, hablando de lo que yo he experimentado. Así que ojalá que estas ideas te puedan ser de inspiración. Saludos desde Chile, dice Paula Brusone. Gracias, qué bueno que estás por aquí, querida Paula. Saludos. Tenemos una pregunta de Marce. Qué agusticidad escucharte, dice por aquí Vicky. Gracias, igualmente. Estamos aquí disfrutando, bien a gusto. Marce Maren, ¿qué nos dice? Maren, Moseta, ¿qué onda el audiolibro que compartiste de Ramon Samso? Empecé a escucharlo anoche, pero me hizo ruido el uso de almas. Efectivamente, anoche les compartí un audiolibro para los que me lo habían pedido. Había personas que me habían pedido este audiolibro, querida Marce, que si podía subir. El de El taller de amor de Raymond Samso, o Raymond, no sé cómo se pronuncia bien. No tengo el gusto de conocer al caballero, pero dentro del ámbito de curso de milagros, sobre todo más del gremio español, se conoce mucho a Raymond, mucho. Entonces yo tenía por ahí el audiolibro y dije, pues lo voy a subir de una vez porque me lo han pedido algunas personas y ojalá que les sea de utilidad. Ahora, él habla de almas. No me acuerdo muy bien si habla del contrato de almas. Como ya lo hemos dicho, querida amiga, hay muchas visiones, interpretaciones, de las cuales uno puede o no puede estar de acuerdo. La pregunta que yo te haría, querida Marce, es ¿por qué te hizo ruido el uso de almas? ¿Por qué? ¿Hay alguna razón en particular? ¿Hay algo que tal vez te parezca inadecuado? ¿Por qué? Me gustaría escuchar tu comentario al respecto. ¿Por qué? Y el hecho de hablar de almas, voy a ampliar un poco el tema, en lo que llegan más preguntas. No es algo completamente nuevo ni exclusivo de la espiritualidad o incluso desde el aspecto de la religión. Platón hablaba de almas, sobre todo como un aspecto de la realidad. Para Platón, las almas eran reales y cambiaban de cuerpos realmente. Platón era de los que consideraba el término de la reencarnación como verdad, pero no le llamaba reencarnación porque todavía no se expandía tanto por Grecia, al menos es lo que sabemos históricamente, el término reencarnar. Pero Platón le llamaba transmigración de almas. Platón decía que somos como un jinete que lleva al caballo hacia los lugares que nosotros indiquemos. Nosotros tenemos el control del caballo. El caballo es como nuestro cuerpo. Nosotros somos el alma que monta al caballo y que podemos llevarlo por un sitio o por el otro. Platón consideraba que las almas eran verdad. De hecho, el término alma proviene de la antigua Grecia y los católicos o cristianos tomaron de Platón el término ánima, el ánima. Para Platón había algo dentro de todos nosotros que nos motivaba o nos animaba, que de ahí viene también una derivación de alma, nos animaba a mover. Los cristianos copiaron a Platón, sobre todo los primeros cristianos, porque el cristianismo, cuando empieza a surgir en el siglo número 1, los principales que se ven beneficiados de ese tipo de aspectos son los griegos. Antes que los judíos, los griegos aceptaron de mejor manera lo que proponían los discípulos de Jesús. Cuando los discípulos, por ejemplo, Pedro, cuando iba en la predicación, tal vez un Juan, un Tomás, predicaban por los diferentes lugares, encontraban en los griegos una aceptación más rápida de la visión de Jesús, porque Platón había representado para ellos sabiduría y veían en Jesús una visión del platonismo. Lo que Jesús hablaba con el Evangelio o con el hecho de que somos todos hijos de Dios, hay un reino de los cielos, era muy similar a lo que decía Platón. Hay un mundo de ideas que son perfectas e ideales. Y Jesús decía, el reino de los cielos es la perfección del amor, es un Padre que nos ama a todos nosotros.
O sea, fue muy apropiado que de pronto Saulo de Tarso, un judío que se convierte al cristianismo temprano, comenzara a hacer viajes por la antigua Grecia. Los que son católicos y han ido a la iglesia a escuchar de pronto la segunda lectura donde se hablan de las cartas, carta a los Efesios, carta a los Corintos. Corinto era una región griega, los Efesios también eran griegos. Pablo hizo mucho marketing estando allí porque fueron los primeros los que aceptaron el mensaje de Jesús porque lo equiparaban mucho al platonismo. Los de Corinto eran efectivamente griegos platónicos que cuando escuchaban el mensaje de San Pablo o de Pablo de Tarso o Paulo de Tarso, les hacía mucho clic con lo que decía su propio sabio principal, que era Platón y Sócrates. El concepto de ánima o de alma fue integrado al cristianismo más adelante. Las almas que ahora podemos ver dentro de la parte más popular que tenemos dentro de lo que es el aspecto religioso, provino de la filosofía de Platón. Entonces, por eso yo te preguntaba, ¿qué es lo que te hace ruido? El uso de la palabra alma. Pero ¿sabes de dónde viene esto? ¿De dónde viene? No el ruido que te hace, sino ¿de dónde viene el concepto de alma? ¿De dónde viene? Porque es muy interesante saber eso, querida Marce. Te invito a que des una pequeña exploración al concepto de alma propuesto por Platón y cómo a lo largo del tiempo los teólogos cristianos estudiaban a Platón e integraron muchas de las cosas de Platón al cristianismo con la intención de hacerlo más digerible. Hay cosas que el cristianismo, la religión cristiana católica tiene de Platón que antes no podía haber sido posible, pero se vieron beneficiados directamente de la filosofía griega. Y personas como San Agustín, Santo Tomás, no solamente estudiaban a Platón, sino también estudiaban a Aristóteles e incluían cosas de Aristóteles dentro de la ética cristiana. Mucho de lo de Aristóteles, por ejemplo, un camino medio entre no excederte y no reprimirte, sino que estar en el punto medio, se planteó después como parte del estudio teológico. Así que Santo Tomás, San Agustín hablan del término alma, por un lado de Platón, y hablan del camino medio que proponía Aristóteles. Ahora, Marce me contesta, bueno, me hizo ruido porque no la uso un curso de milagros. Pues ese argumento es bastante limitado, querida Marce. Puedes ocupar el término, aunque no lo use el curso de milagros. Porque si no nos volvemos también demasiado excluyentes. Y el hecho de ver que es una palabra que no es prohibida por el curso, sino que además el curso de pronto le cambia un enfoque, y puedes ver en Urtext que el curso o Jesús le dice a Helen, no vamos a ocupar el término almas porque se ha considerado durante mucho tiempo como algo individual, almas individuales, sino que Helen, lo que yo te propongo es utilizar el término espíritu porque lo vamos a globalizar. Entonces, el hecho de que Jesús no use el término alma no quiere decir que nos tenga que causar ruido. No tendría sentido. ¿Por qué te causaría ruido? El término, por ejemplo, ayer o antier discutía el término de la reencarnación. No me causa ruido la reencarnación, pero sé que no es un aspecto del curso de milagros. Sin embargo, no significa que no pueda escuchar lo que otros dicen acerca de la reencarnación, porque cuando veo que tiene también un contexto de muchos años de tal vez de enfoque a personas que desean vivir la eternidad a como dé lugar, y que términos como reencarnación o migración de almas de Platón se ha llevado como un deseo de la humanidad, pues no tendría por qué darnos algún tipo de escozor, como digo. No tendría por qué. El hecho de que no la use un curso de milagros no tiene por ejemplo, el curso de milagros no utiliza la palabra chilaquiles. No la usa. Y yo en las charlas que doy de un curso de milagros utilizo la palabra chilaquil. ¿Tú sientes ruido al escuchar chilaquil? ¿O taco de nenepil? ¿O la palabra que te gusta, querida Marce, que yo digo y que no usa el curso de milagros? Mendigo. Mendigo. Esa no la usa el curso de milagros y yo la uso todo el tiempo, querida Marce. Y he visto cómo disfrutas cuando yo digo mendigo. ¿Por qué no podrías disfrutar de la palabra alma, aunque no la diga el curso de milagros?
¿Qué te parece? Es lo que te puedo proponer. Tenemos a, ¿quién más? Tremendo amigo, gracias por compartir tu experiencia. Hola, Mosito. ¿Qué más tenemos por aquí? Ale. Buenas tardes, querida Aledú. Y Ale también está por aquí. El extranjero. Muy buen libro, Aledú. Aledú, sabes, me gustaría tu opinión sobre el libro del extranjero de Albert Camus, así como me diste de George Orwell. Y él acuñó un término de lo absurdo algo, así no lo recuerdo bien. Gracias de antemano. Una de las cosas que Albert Camus quería exponer era su forma de pensar, es decir, su trabajo filosófico. Es considerado uno de los filósofos que piensan que la vida no tiene sentido. ¿Cómo llegó a la conclusión de que la vida no tiene sentido? A través de la observación de cómo las cosas cambiaban. Que él trataba de hacer bien las cosas, pero salían mal. Que por más intención que tuviera para que todo fuera correcto, siempre había algo que cambiaba. A pesar de que él pudiera anticiparse a los eventos, podía suceder un accidente de todas maneras. Así que podemos ver allí que para Albert Camus siempre podía ocurrir algo inesperado que cambiara tus planes. Todo eso lo quiso poner en su libro El extranjero, donde, en otras cosas, se ve a una persona que, al enterarse de la muerte de su madre, espero que no me falle la memoria, pero al enterarse de la muerte de su madre, pues él decide simplemente tomar esa muerte como cualquier cosa cotidiana. Y entonces no siente dolor, no siente conflicto, piensa que es como cualquier otra cosa. Y llega él a la conclusión de poner a su personaje de esta forma porque se da cuenta que nosotros le damos significado a las cosas. ¿No es absurdo eso? Para él sí, porque hasta ese momento se consideraba que la muerte era algo malísimo, y más la muerte de tu madre, que deberías de sufrir. Entonces él pensó, ¿y cómo podría ser cierto eso si en el mundo hay nacimientos y muertes constantemente? ¿No es absurdo nacer para morir? Él empezó a cuestionarse eso. ¿No es absurdo sanarse de una enfermedad y luego enfermarse de otra? Entonces él acuña mucho el tema de es absurdo que después de haber hecho todo para solventar tus problemas te salga uno nuevo. Es absurda la vida. Para Camus no había un sentido. Entonces él, como otros nihilistas, se dedicaron a ponerle sentido a la vida como ellos querían. O sea, si la vida no tiene sentido, pues yo se lo voy a poner. No tiene sentido la muerte, yo le voy a poner un sentido. No tiene sentido caminar por la playa, pues yo se lo voy a poner. Esa filosofía, el nihilismo, implica mucho que nada de lo que ves significa nada, como dice el curso de milagros en la lección 1. Pero los nihilistas no era solamente a nada de lo que veo, sino para ellos era nada de nada. En todo el trayecto, nada, ni siquiera Dios significaba nada para los nihilistas. Albert Camus tenía esa visión también. Es que nada significa nada. Aquí todo es una revoltura. No entiendo nada de lo que veo. Las 3 primeras lecciones podrían ser nihilismo. Podrían ser. Pero el curso de milagros va más allá del nihilismo. Va más allá de Albert Camus, porque sí te propone un propósito, o te da un propósito para la paz. Para Albert Camus, la paz tampoco tendría sentido. O sea, pues, ¿para qué vivir en paz? No tiene sentido. De todos modos, alcanzo la paz y me la quitan. Pues mejor no hago nada. Ese es un aspecto de la filosofía que se llama nihilismo. Porque nada de lo que hagas va a cambiar al mundo. Que es lo que decía Albert Camus. No importa qué tanto yo haga para mejorar a este planeta. Del otro lado, hay alguien que está haciendo lo contrario. Y lo peor es que no lo conozco. No puedo controlarlo. Eso es entonces lo que significa el aspecto del nihilismo dentro de la filosofía. Y algunos vivieron a gusto con esa visión. Albert Camus dijo, pues, yo puedo estar aquí como un extranjero, no como un habitante del mundo. Un extranjero, que es una metáfora muy potente, representa que estoy de paso. El nihilista piensa eso, estoy de paso en este mundo, ojalá que pronto termine este paso. Por eso le llama a su obra de esa manera, Ledoux. Le llama el extranjero, soy el extranjero en este mundo. Se parece eso un poquito a lo que dice Curso de Milagros y algunas otras corrientes espirituales. Un poquito. Pero el nihilismo no es espiritual, es crudo. En el nihilismo quitamos completamente el propósito de algo que te pueda conducir a un estado mejor.
sino que en el nihilismo hay bastantes aspectos como ¿para qué hago esto si de todos modos voy a cambiar? El nihilista es como ¿para qué me baño si me voy a ensuciar? Y cuando me ensucie me voy a tener que bañar otra vez. O sea, lo único que me queda es ver que el absurdo es algo con lo que yo pueda convivir temporalmente. Temporalmente me tendré que bañar y temporalmente tendré que ensuciarme, pero no le veo sentido a una u otra cosa. Por lo tanto, yo elijo o yo le pongo sentido a bañarme o a ensuciarme. Esa es la filosofía que planteaba, entre otros, Albert Camus, y que luego también llevó al tema del existencialismo con Jean-Paul Sartre. Jean-Paul decía, bueno, entonces la única libertad que tengo en un mundo absurdo es expresarme como se me pegue la gana. Así que algunos libros de Jean-Paul Sartre, como la náusea, también te da estas ideas, querida amiga. Voy a ser libre en un mundo de absurdos, haciendo lo que quiera, no teniendo un libre albedrío, no teniendo una voluntad por encima de mí, sino teniendo un libre albedrío, donde yo no le tengo que rendir cuentas a un Dios, no le tengo que rendir cuentas a nadie. Sartre hablaba de la libertad absoluta del individuo como una realidad. En el curso de milagros no es así. En el curso de milagros el individuo no es libre. La mente está hacia una autoridad que llamamos Dios, conocimiento, verdad. Y que esa es la única libertad. Pero para Sartre la libertad era individual. Cada individuo tiene que hacerse cargo de su libertad. En el curso de milagros la libertad es un aspecto mental que nos concierne a todos. No es individual. Así que hay muchas diferencias también que podemos ver en algún momento, si ustedes quieren que haga un video, 10 diferencias entre el nihilismo y un curso de milagros, entre el existencialismo y un curso de milagros. Así como estoy haciendo las 10 diferencias entre el budismo y el curso, puedo hacerlo ahora también en el aspecto de la filosofía y por lo menos dejar un aporte para algunos que les interesan los temas filosóficos. ¿Qué te parece, querida Ale? Dice Marce, lo que pasa es que soy una purista del curso. Me encanta el mendigo. El hecho de que seas purista del curso o que quieras que todos den el curso igual, pues mejor lee el curso, querida amiga. Es algo que uno va aprendiendo también. Uno quisiera que todo mundo hablara con los mismos términos del curso, pero hemos visto que no ha sido posible eso. Lo que sí podemos hacer es, si hay algo de ahí que podamos tomar y que nos interese, lo tomamos. Y si no, pues lo descartamos. Así de simple. ¿Qué nos pregunta nuestra querida Mariela? Mariela, aquí está. Mariela. Hola, Mos. Mariela Chogris, hola, Mos. Estaba escuchando videos tuyos de psicoterapia de hace 2 años. Me ha ayudado mucho. Infinitas gracias. ¿Haces consultas privadas? Aquí está mi número. Soy de Argentina. Mi número de WhatsApp. Escríbeme, querida amiga. Claro que hago consultas privadas. Me dedico a dar psicoterapia privada basada en el curso de milagros a cualquier persona, ya sea estudiante del curso o no. No tengo un protocolo. Yo no estudié algo relacionado con psicoterapia ni tampoco soy psicólogo. Esta psicoterapia es la práctica del curso de milagros tal como lo viste en los videos. El precio por hora o hasta 1 hora es de $40. Si estás interesada me puedes enviar un WhatsApp y nos ponemos de acuerdo o te doy mi página para que puedas reservar. En primerotupaz.com ahí hay una sección que dice reserva tu psicoterapia y te va a salir un calendario con horas y con días que están disponibles para que podamos tener la sesión, que puede ser por Zoom, en una videollamada, o que puede ser una llamada por WhatsApp, lo que sea mejor para ti. No es necesario que seas estudiante del curso, pero si eres estudiante, puedo dirigir la psicoterapia de acuerdo a la lección del día que estés estudiando. Como lo digo, yo no me formé con nadie en la psicoterapia. Si te ha gustado la psicoterapia como la comparto, sobre ese nivel o ese canal iríamos tú y yo. Simplemente me dejas un mensaje por WhatsApp, te comunicas conmigo y empezamos a organizarlo para poderte apoyar. Si tienes dudas, también me puedes enviar con todo gusto tus preguntas al respecto. Marisa, creo que uno asocia el alma con la separación en lugar de la unión, pero es una creencia que puede confundir. Claro que sí, puede ser. Marce, la carta a los Corintios tiene la definición de amor más hermosa que hay. Y se la debemos a Pablo, hablando a los griegos, porque Pablo también conocía la visión griega del amor. El amor platónico
es lo que expresa Pablo hacia los Corintios. Pablo conocía la visión del amor, tanto de Jesús como de Platón. Por eso es muy hermosa. Mi invitación, queridos amigos, es estudiar filosofía, y sobre todo la de Platón, que hasta nuestros días sigue siendo un baluarte de ideas, de contextos, aunque no es perfecta su filosofía, claro está, ni tampoco sus creencias, pero mucha de la forma de pensar de Platón ha definido a la filosofía de nuestros tiempos y ha definido a la religión católica también. Si tienen oportunidad, pásense por favor por todo lo que puedan de Platón, les va a encantar. Me hace ruido que no se use en el curso. Sé del origen del ánima y Platón, pero nunca leí alma en el curso. En Urtext sí viene. ¿Has leído Urtext? Allí sí se habla de almas. Sí se habla, al principio. En el curso de milagros, ya en la versión azul, con letras doradas, ya hay una sustitución de alma por espíritu. Pero los primeros escritos, o la primera visión, sin revisión todavía, está la palabra almas. Incluso se dice almas, en plural. Si tienes oportunidad, Marce, pásate por el Urtext y te va a sorprender, no solamente que diga almas, hay otras ideas muy sorprendentes. Si quieren que haga un video de Urtext, díganmelo también, lo podemos hacer. Victoria Olivero, ¿qué nos dice? Me encanta el mendigo, dicen por aquí. Mos ayuda. Victoria Olivero, Moseta ayuda, el guión 2 guiones, el I. Ese tiene uno, el ego otro, el que elijo es el que experimento, es así. Gracias, si no podrías ampliar la idea. Claro que sí, y me parece que también tengo un video muy amplio, como de 3 horas, en uno de los webinarios que te puede ser de utilidad, pero mientras tanto puedo darte algunas indicaciones. Esto basado en el curso de milagros, por supuesto. Creo que le puse libre albedrío. Creo, déjame ver, webinar, ¿dónde lo tengo? Webinar de un curso de milagros, aquí está. Vamos a ver si... Pásense también por mi lista, mi playlist en mi canal de YouTube sobre un curso de milagros. Así se llama, webinar de un curso de milagros. Ahí van a encontrar muchos. Ya está. Busca en YouTube, el guión ya está escrito. Webinar, webinario, un curso de milagros. El guión ya está escrito, webinario, un curso de milagros. En 3 horas hablo con mucho detalle sobre eso, querida Vicky, pero lo voy a tratar de resumir. En el curso de milagros, el guión significa las decisiones que puedes tomar para tu libertad del miedo. En un guión se escriben las decisiones. El guión es la expiación. Si no sabes qué decisión tomar, acudes al guión. Si no acudes al guión, improvisas. Lo voy a plantear ahora de esta manera, no como lo planteé en el webinario. Te lo voy a plantear como lo que haríamos en la escritura tradicional sobre lo que significaría un guión. Por ejemplo, en este momento yo estoy improvisando, yo no tengo un guión. Tú me preguntas algo y yo improviso y respondo. Pero en el video o en los videos, por ejemplo, el último que hice de 10 cosas o 10 diferencias entre el budismo y un curso de milagros, ahí tengo un guión. Ahí estoy básicamente siguiendo la pauta que escribí para exponer un tema. El guión son aquellos aspectos que no debes olvidar en el momento que expones algo. En el caso del curso de milagros y el Espíritu Santo, hay un guión de decisiones que no debes olvidar para lograr despejar los obstáculos que te impiden experimentar el amor. Podríamos ver que hay otro guión, que es el del ego, que también tiene decisiones que debes de tomar para alejarte del amor. La diferencia entre el ego y el Espíritu Santo a nivel de guión es el propósito. En el plan o en el guión del ego, el propósito es alejarte del amor colocándote obstáculos o encontrándote más obstáculos. Y en el caso del guión del Espíritu Santo es al revés, despejar los obstáculos que te impiden experimentar el amor. Cuando tomas una decisión del guión del Espíritu Santo, obtienes una experiencia y al mismo tiempo ocurriría con el tema del ego. Así que necesitarías elegir únicamente lo que te conviene para tu propósito. Si tu propósito es la paz, acercarte a la paz, vivir en la paz, tendrás que tomar solamente el guión del Espíritu Santo que, como he dicho, también se conoce como expiación. Además de que el curso pondría al guión del Espíritu Santo como el único que te conviene y en esos términos es el único real. El ego no tiene realmente un guión, sino que más bien improvisa el ego para tratar de mantener el propósito de la culpabilidad en tu mente. ¿Tú cuál quieres tomar?
Así que, en términos generales, llamamos guión a lo que realmente da resultados para la paz. Lo que no es una improvisación. Que el ego puede ser bueno improvisando para la culpa. Pero yo no le llamaría, después de reflexionar, guión al del ego. Yo le llamaría improvisación a lo que hace el ego. Improvisa para mantenerte culpable. Improvisa. Pero guión, el del Espíritu Santo, porque mantiene coherencia, estrategia y sobre todo que es con resultados inmediatos. Si sigues el guión del Espíritu Santo, te acercas a la paz, vives en el amor y te liberas completamente del miedo. ¿Qué te parece? Ahora, si tú escuchas que un facilitador te dice que el guión cambia, tendrás que hacer tu trabajo, Vicky, y tomar tu propia postura. Yo he escuchado muchas cosas acerca de este aspecto del guión. Muchas. Algunas se contraponen, otras no. Yo he tenido que tomar mi propia postura al respecto. He tenido que hacer mi propio acto reflexivo y llegar a una conclusión. No lo que dice un facilitador, no lo que diga Kenneth Wapnick, que se ha reconocido por ser el mejor de los maestros de un curso de milagros, no representa que yo tenga que aceptar todo lo que él escribió. No representa eso. Yo tengo que hacer mi proceso crítico. No importa que sea un gran facilitador, podría estar equivocado, podría dar su visión o su propia interpretación de lo que él cree que es el guión. Igual, yo te expreso lo que he reflexionado, pero no quiere decir que yo tenga la verdad. Tendrías tú que reflexionar y que llegar a ese punto. Así que, ¿el guión cambia? No lo sé. Yo he concluido que el guión solo es el del Espíritu Santo y ese guión no cambia. Pero el otro facilitador dice que sí. Pues, ¿qué te puedo decir? ¿Pensamos diferente o tal vez pensamos igual pero lo decimos diferente? ¿Qué decisión vamos a tomar cada uno de nosotros? ¿Y para qué la tomarías de esa forma? Así que eso es lo que ahora te toca a ti, querida Vicky. Muy bien, ¿qué otras preguntas tenemos por aquí? ¿Qué nos dicen por aquí? La revelación. Pero, querido amigo, cierto, no solo que me ayuda mucho tu mente abierta a este tipo de dudas. Claro, claro. El guión del Espíritu Santo acerca del propósito de la paz y el del ego es un guión que aleja del propósito. Bueno, así lo digo, así lo veo, así lo experimento. Lo acabo de chequear en Urtex, por eso te puse que acepto almas. Gracias por aceptarlo, Marce, pero solo es una palabra. Recuerda que vamos más al contexto y sobre todo que sea útil, que nos ayude. Por ejemplo, si yo doy una psicoterapia a alguien que no viene de curso de milagros y me está hablando constantemente de almas, pues yo entiendo hacia dónde va su contexto y no le voy a decir, oye, no me digas de almas porque yo estudio curso de milagros y en curso de milagros no hay almas, solo hay un espíritu. Porque hacer eso ya no me permite ser de utilidad para la persona que habla en términos de almas. Yo en este programa digo muchas cosas y a veces hasta soy sarcástico y me burlo, pero ya en el momento de un proceso psicoterapéutico, si la persona cree en almas o, por ejemplo, en un contrato de almas, yo respetaré esa creencia y veré de qué manera le puedo apoyar, sabiendo que yo tengo conocimiento también de ese tipo de áreas, porque también las he estudiado. Y qué es lo que más le conviene a la persona y a mí para podernos liberar de una situación de miedo. Por eso es que ser purista necesita reflexión. Podemos, por ejemplo, en la enseñanza del curso de milagros o la divulgación que hago del curso, me enfoco más a la terminología del curso. Pero en mi trato cotidiano, si alguien me habla de almas, pues yo no tengo problema. O me habla de reencarnación o de karma, ¿no? Normalmente escucho a la gente decir, es que le cayó el karma, es que ya le llegó el karma. Pues yo no creo en el karma, pero si alguien me lo dice, pues yo lo respeto. No me voy a poner a decirle, oye, pero es que yo no creo en el karma. Lo que yo creo es en el instante santo, donde aquí y ahora nos liberamos de cualquier aspecto de sufrimiento y dolor. ¿Por qué tendría que pagar yo karma? Porque sería una discusión innecesaria. Te pondría como el espantaviejas o el espantaviejos, el espantahombres, ¿no? Que lejos de tener una buena relación con las demás personas, pues ahora quieres imponer tu creencia purista. Y se nos olvida la parte de adaptabilidad. La relación necesita ser adaptable y respetar en cierto sentido las creencias, pero no utilizarlas como mecanismos de separación. A mí me interesa más que seamos amigos a que
yo te diga las cosas puristas o recibir de ti las cosas puristas de un libro llamado Curso de Milagros, ¿no? Que ahora hasta parece extraño que lo tendríamos que defender por cómo dice las cosas. Esa es una buena lección, no defender al mendigo Curso de Milagros, no defender a Platón, no defender a nadie, no defender a otro facilitador, no defenderme a mí. Podríamos estar equivocados todos, pero entonces, ¿qué es lo que tiene importancia? La relación. Habría solo, dice Marisa, vamos a escuchar a Marisa, hablando de almas. Marisa Nieves Vázquez, pero querido amigo, ¿habría una sola alma que conformaría toda la filiación? Querida Marisa, para un curso de milagros, sí. Fuera del curso de milagros hay muchas almas. Bajo la enseñanza del curso de milagros, esa sola alma le llama espíritu, le llama hijo de Dios, le llama creación. Para el curso de milagros, si te vas del curso de milagros, tal vez ni hablemos de filiación, ni hablemos de alma, sino hablamos de almas metidas en los cuerpos. Pero eso es fuera del curso de milagros. Todo depende en dónde estemos desenvolviéndonos. En el curso de milagros, esa alma que es nuestra identidad amorosa indivisa, es el espíritu que somos, y que se puede utilizar la idea de eternidad. Es un alma eterna que todos compartimos. En el Advaita Vedanta tradicional, por ejemplo, esa alma indivisa representa ¿cómo le llaman? El Brahman. El Brahman es el Atman. El Atman que conecta al Brahman, a la realidad verdadera. Y es un alma indivisa también, que así lo ve el Advaita tradicional, donde hay más ritualismo, donde también hay una visión cosmológica acerca de la creación. O sea, no es un aspecto único de Platón o de la religión que tenemos, o del judaísmo tampoco. Los indios tienen este concepto de alma indivisa también, a través de su desarrollo con el Advaita. Para ellos era así. Esa alma indivisa, esa Atman, no se puede en ningún momento cortar en pedazos, sino que está unida a la creación y a la realidad. Muy pronto les haré el video de 10 diferencias entre el Advaita Vedanta y un curso de milagros. Y aunque podría parecer que esto es algo similar al curso, no, tiene también diferencias. Pero muy pronto lo veremos. Margot, ¿qué nos dice? Margot Corral Mérida, la revelación es el conocimiento. Escuche que se puede llegar al instante al conocimiento, ¿es cierto? Gracias. Para un curso de milagros, es cierto, porque tú estás en el conocimiento siempre, Margot. Cambia la visión. El curso comienza diciendo, tú naciste en el conocimiento y luego te olvidaste de él y percibes que estás fuera del conocimiento. Es diferente a pensar, yo nací fuera del conocimiento y tengo que llegar a él. El curso de milagros te dice al revés. Tú eres el conocimiento, Margot, pero se te olvida. Y luego te percibes de algo o como algo que necesita perfeccionarse para llegar a él, al conocimiento. En ese sentido, el curso se parece al acto de reminiscencia de Platón. Platón decía, ya sabes todo, ya tienes conocimiento, solo tienes que recordarlo. Bueno, eso lo planteaba más Sócrates. Sócrates, a través de la práctica de la mayéutica, de haciéndote preguntas, te ayudaba a recordar lo que sabes, que es algo parecido a lo que hace el curso de milagros. Curso de milagros y mayéutica de Sócrates se parecen mucho. Platón integra entonces la visión de la reminiscencia. Estás recordando el conocimiento. Y en ese sentido el curso de milagros también va por allí. Tú ya conoces, Margot, pero se te olvidó. Entonces, cuando el curso plantea el propósito de despejar los obstáculos que te impiden experimentar el amor, los obstáculos son los olvidos. El amor es el conocimiento. El curso de milagros te ayuda a despejar todo aquello que te olvidó o que te hizo olvidar el conocimiento que tienes. Por eso, no es que llegues instantáneamente al conocimiento. Es que ya lo tienes, Margot, pero no te das cuenta. Vives como en un sueño donde se te fue el conocimiento. Es diferente. Muy diferente la visión de llegar al conocimiento a ya estoy en él, pero se me olvida. Y muchos estudiantes del curso de milagros piensan que tienen que llegar a Dios. No que ya están con él, sino que van a llegar a Dios, y por eso siguen pensando que eso va a ocurrir después de la muerte o después de la reencarnación.
o después de la liberación del ciclo de samsara. Y el curso de milagros no plantea eso. Es al revés. Te dice, ya estás en Dios. Dios está contigo donde quiera que vas, porque Dios está en ti, ya está en ti, solo que se te olvida eso. Así que a tu respuesta desde el curso de milagros es, por supuesto, un sí. Sí, rotundo. Muy bien, creo que ya tenemos estas preguntas. Me hace ruido, no sé qué más tenemos. La carta de los Corintios, esto ya lo leímos. Tenés razón, mejor ser feliz. Queda grabado, dice por aquí Isabela. Queda grabado, qué bueno, queda grabado. Desde España, Delia Morente, ¿qué nos dice? Escuchemos a Delia. Delia Morente Sedano, buenas noches Mos, desde España. Hoy escuché tu programa de pensamiento crítico y me ayudó bastante y entiendo por qué nos hemos tragado tantas enseñanzas cerradas por no tener pensamientos críticos. Gracias querida Delia, muchas gracias por haber escuchado el webinario de pensamiento crítico. Te invito a que lo practiques también y que tengas esas bases para cuestionarte las creencias o las diferentes ideas que te puedan plantear, no solamente en el ámbito de la espiritualidad, sino también en cualquier otro lugar donde haya alguien que te está diciendo que lo que te comparte es verdad o que simplemente es conveniente para ti. Siempre pregúntate, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Es verdad esto? ¿Qué evidencia hay? ¿Cuáles son los aspectos que verdaderamente son ciertos? ¿Cuáles no? El pensamiento crítico, como lo he dicho, es una habilidad que se puede desarrollar. No nacemos pensando críticamente. Al contrario, tratamos de no pensar tanto y que las cosas sean lo más cómodas posibles. Entonces el pensamiento crítico al principio requiere de nuestro esfuerzo, pero luego te vas acostumbrando. El curso de milagros me gustó porque tiene pensamiento crítico, te invita a que lo uses. Y quizá por eso para muchas personas al principio es muy complicado entenderlo y algunos otros dicen no lo entiendas, simplemente siéntelo. Pero sentir no es pensar críticamente. Tanto el sentimiento como el pensamiento crítico pueden ser herramientas en tu vida. No tendrías por qué quitar una u otra. Las dos pueden trabajar en perfecto equilibrio para que tengas entonces una experiencia más plena. Así que, qué bueno que te haya gustado, querida Delia, e invito a todos los milagronautas a que vayan al webinario que hice, creo que fue de los últimos del año pasado, o de este año, que se llama así, Pensamiento Crítico. Webinar Pensamiento Crítico MOS, y van a encontrarlo. Pepe Molina, ¿qué nos dice nuestro querido amigo? En paz y saludables con Pepe Molina, hola. ¿Puedes comentar acerca de la oración verdadera, pedir ver el perdón, de la que habla UCDM entonces? ¿Qué hay cuando siento gratitud y agradezco a Dios con palabras? Ya no es oración. Saludos. A ti, querido amigo Pepe, cuando estudias los conceptos de Curso de Milagros te das cuenta que muchos cambian en cuanto a contexto y aplicación. Y uno de ellos es la oración. Nosotros estamos acostumbrados a orar como una manera de pedir a un creador o a un poder superior saciar nuestras necesidades, las que percibimos. Hemos asociado la oración con la petición. A veces hemos dado un paso más profundo y hemos creído también que la oración es agradecer a un creador por haber satisfecho nuestras necesidades. Casi todos hemos orado bajo esos dos términos. Pero el curso de milagros te ofrece un nuevo contexto de la oración. Si puedes ver en los anexos a el curso de milagros o los suplementos, el canto de la oración te ofrece una concepción de las oraciones diferente. Te dice que la oración es el regalo que Dios le ofreció a su Hijo. La verdadera oración se ve como un regalo, querido Pepe. Es lo primero que hay que tomar en cuenta. Es un regalo de Dios para mí. El que pueda orar implica que tengo un regalo. En segundo lugar, la oración es comunicación con mi Creador. Desde la visión del curso, estás teniendo comunicación con Él. Es decir, ¿quieres hablar con Dios? ¿Quieres escucharlo? Ora. Comunicarte. Si yo me quiero comunicar contigo, Pepe, yo sé que te puedo mandar un WhatsApp, yo sé que puedo llamarte por teléfono, o yo sé que puedo ir a tu lugar a que hablemos. Pero comunicar no es pedir, ni tampoco necesariamente agradecer. Comunicar es entablar un diálogo que tenga no solamente palabras, también hay emociones, también hay expresiones que no necesariamente se categorizan
desde la gramática. Estamos en este momento comunicándonos tú y yo, Pepe. Tú y yo estamos aquí comunicándonos, aunque no te puedo ver. No te estoy pidiendo nada, no me estás pidiendo nada, pero estamos comunicando y hablando sobre un tema que nos apasiona. La verdadera oración, tal como dice el curso de milagros, es el vehículo de los milagros. Oras para comunicarte con Dios y expresar milagros, que significa amar sabiendo cómo hacerlo ante los demás. La oración es: ¿cómo puedo amar a Pepe? ¿Cómo? No porque Pepe le falte amor, sino porque yo quiero saber la manera correcta de extender el amor. Ese es un ejemplo de oración. Los demás ejemplos los puedes encontrar a partir del ejercicio 220. En el ejercicio 220 verás la idea principal, una pequeña explicación y luego una oración que está en letras cursivas. Todas las partes del libro de Curso de Milagros que aparecen en letras cursivas, considéralos como ejemplos de oración. Y fíjate cómo dicen: Padre, en este día que mis ojos tengan la visión crística para poder ofrecer milagros a todos mis hermanos. Es una comunicación que tienes con el Padre. Comunicación. No es: Dios, quítame lo burro, quítame lo tonto, quítale a mi pareja los celos que tiene por mí. O sea, ese tipo de cosas no son oraciones, son quejas. No es lo mismo quejarte que orar. Entonces, en el curso de milagros, orar es el vehículo de los milagros, es el transporte. Ese sería el tercer punto. La oración es un transporte que trae amor del más allá a milagro al más acá. Esa es la verdadera oración, la que es un transporte para ofrecer milagros a tus hermanos. Esa es la verdadera. Entonces, estamos hablando de que, recapitulando, la oración es regalo de Dios para mí, comunicación entre Dios y yo, transporte de milagros entre el amor y mis hermanos. Es una tríada que tiene la oportunidad de entablar relaciones santas con tus hermanos, entablar comunicación de revelación con tu Padre y experimentar en todo momento un regalo que no puede ser sustituido por nada. Quédate con esos 3 puntos, querido amigo, y después pásate a ver el canto de la oración, donde verás que la oración puede ir ajustándose a tu nivel de percepción. Estará la oración que haces por otros, la que haces con otros y la oración que representa amorfía, es decir, no hay forma, pero hay contenido. Y en ese contenido amoroso, tú y tu Padre son uno solo. La oración entonces es una escalera que te lleva al cielo. También es una bonita metáfora que tiene el curso de milagros. Ese sería tal vez el cuarto punto interesante a recordar. Es una escalera que me lleva al cielo. O sea, sirve para algo la oración, para llegar al cielo. Sirve para algo, para transportar milagros. Sirve para algo, para comunicarme con Dios. Y sirve para algo, para sentir el regalo de Dios. El mejor regalo de Dios que yo tengo no es la vida en sí, es la oración. Porque a través de la oración vivo. A través de la oración agradezco. A través de la oración ofrezco ayuda. A través de la oración me comunico correctamente con Dios y con mis hermanos. O sea, la oración en el curso de milagros tiene un potencial del que no se habla. Muy pocos han logrado llevar este potencial a sus vidas porque han considerado que la oración es que el rezo católico, el Padre Nuestro. Incluso todavía hoy, estudiantes que llevan años quieren el Padre Nuestro del curso de milagros, que es básicamente una estructura adaptada, cuando la oración es más, mucho más que adaptar el Padre Nuestro de la religión católica al curso de milagros. Es todavía más. Es verdaderamente la oración de curso de milagros lo que te lleva al conocimiento. ¿Para qué quieres orar? Para llegar al conocimiento o para recordarlo, si lo queremos ver así. La oración me ayuda a recordar que estoy con Dios. Por eso las oraciones que aparecen a lo largo del curso, todos te están hablando de un recuerdo. Te reto a que veas cualquiera de ellas. Abre en este momento el curso de milagros. Busca algún tipo de frase, párrafo que esté en letras cursivas o itálicas y te vas a dar cuenta que hay un mensaje de recuerdo. La oración es un recordatorio de Dios. Recordatorio, no es petición. No es queja, es recordatorio. ¿Cómo puedo recordar a Dios? Pues la respuesta desde el curso sería ora. No pidas, ora.
Por eso también dice la verdadera oración no pide nada, absolutamente nada. Entonces, ¿qué hace? Pues la oración lo que hace es comunicarte con tu fuente. Un teléfono te ayuda a comunicarte, pero el teléfono no pide nada. Así es la oración. La verdadera oración no pide nada. Comunica. Y es diferente. Comunicación. Recuerda esa palabra. Comunica. ¿Qué te parece? Me dice Vicky, top 10 de qué nos pide Curso de Milagros fue me reí de mí misma. Estuvo como siempre sencillo, jocoso y sin desperdicio. Qué bueno, Vicky. Por eso Cates decía que hacía el trabajo de partera. Exactamente. Vos podrías hablar de contenido, forma, ya lo entiendo. Ah, bueno, ya lo entiendes. Qué padre que yo soy. Rubén Sánchez, entiendo su objetivo. Vamos a terminar con las preguntas que nos hace Rubén. Escuchemos. Con esto terminamos. Rubén Sánchez, hola Mos. ¿Porque los libros están redactados como si hablase Shakespeare? Entiendo su objetivo de lenguaje circular y me fascina que consiga esa meta. Pero ¿no sería más fácil usar un lenguaje como el de las instrucciones de una lavadora? Paso 1. Encienda botón. Paso 2. Seleccione el selector de centrifugar. Carita riéndose. Gracias. Querido amigo, esta pregunta va directamente para el escritor del Curso de Milagros. Yo no lo soy. Al igual que tú, el Curso de Milagros me parece interesante desde un punto de vista práctico, pero también me ha gustado mucho la visión artística que tiene. En ocasiones he comentado que el Curso de Milagros no solamente es un manual directo de qué hacer o qué no hacer, sino también es una obra literaria, artística. Muchos estudiantes estudian el Curso de Milagros para obtener la paz interior, por supuesto, pero hay pocos que ven el arte en el Curso de Milagros. Hay arte. Es una obra que tiene valor literario. Así como podemos ver las obras de Shakespeare, que son obras literarias, no necesariamente que te den un mensaje que transforme al mundo, pero tú las disfrutas por los personajes, por la manera en la que está escrito y sobre todo por el impacto que puede tener a futuro. Cuando lees la obra en el inglés, notas sonoridad. Está el pentámetro yámbico que utiliza Shakespeare en el mismo Curso de Milagros. Es arte, es una obra artística también. Tal vez, lo que Jesús quería era ofrecer arte y método. Y no todo el mundo lo tiene. Una lavadora, cuando la compras, ves su manual de instrucciones, no es arte. No es arte. Es una máquina diciéndote cómo funciona. Pero compras el Curso de Milagros y lo lees y ves arte y ves método. Por eso mucha gente se conmueve cuando lee ciertos pasajes. A mí me conmueve leer el pasaje que se llama La Canción Olvidada. Hay arte. Yo ese arte lo gozo. Veo a un artista exponiendo ideas de una manera simbólica, utilizando paisajes, metáforas. Y luego me paso a otros capítulos que son más literales. Los principios de los milagros, no hay tanto arte. Hay un formato de reglas que tengo que seguir. Si tú quieres el manual, si quieres las reglas, pues está en el capítulo 1, en los 50 principios de los milagros. Ahí están las 50 reglas que debes de usar para milagrear. Pero yo, además de eso, quiero arte. Y lo tengo. La Canción Olvidada, incluso el mismo canto de la oración tiene partes artísticas. Pero no podría yo responderte el por qué no se hizo de la manera en la que tú propones. No lo sé. Ojalá que Jesús algún día esté en este lugar para que yo lo pueda entrevistar y le diga, ¿por qué Jesús no utilizaste un mensaje directo durante todas las páginas del libro? Algún día. Viva México, ¿qué nos dice? Viva México 12, carnal, ¿qué opinas de las supersticiones como no cuentes tus proyectos que no se cumplirán? No pienses de esta manera ambiciosa que no va a salir bien las cosas. Estás con maldiciones, hechizos, etc. ¿Qué opino? Después de aplicar el pensamiento crítico, mi opinión acerca de las supersticiones y hechizos ha cambiado. Hace muchos años sí pensaba, sí creía que si yo me levantaba con el pie izquierdo me iba mal, que si veía un gato de color negro era mala suerte, o que si pasaba debajo de una escalera iba a tener muchos problemas en mi vida. Hace muchos años pensaba así. Vivo en un país donde la superstición es todos los días. Catemaco, un lugar en Veracruz, representa para muchos mexicanos un lugar donde hay malas energías, donde hay brujos negros que te pueden afectar. Teotihuacán, un lugar energético, las pirámides de Teotihuacán, te cargas de energía el 21 de
de marzo recibes la primavera y entonces la superstición dice que tu vida va a mejor. La astrología, acaba de pasar un eclipse. El eclipse te va a hacer que te retrogrades en tus emociones o en tus conflictos. Todo eso lo creí, querido Viva México. Además de los chaneques, además de los duendes, además de los ovnis, además de los, los aluches, los elementales de la naturaleza. Mucho tiempo pensé que todo eso era real. Hasta que, hace un par de años, empecé a pensar de manera diferente. Dejé de creer en cosas que no puedo tener evidencia directa. No creo hasta que tenga evidencia. Tomé esa postura. A muchos no les gusta, me recuerdan constantemente de que soy como Tomás, hasta no ver, no creer. Y yo les digo, efectivamente, yo me rijo así actualmente, porque antes creía en muchas cosas que no veía y definitivamente no me hacían bien. Como yo me he dado cuenta que las supersticiones simplemente son ideas, creencias que no tienen evidencia, tomé la decisión y la práctica de dejarlas atrás. Hoy me puedo levantar con el pie izquierdo, puedo pasar debajo de una escalera, puedo contar mis planes. Por ejemplo, tengo el plan de seguir grabando canciones para Spotify. Tengo el plan de crear más videos con 10 diferencias entre esto. Y me ha ayudado decirles, porque cuando yo les cuento mis proyectos, ustedes me dan ideas que luego yo pongo y funcionan bien. Por ejemplo, tengo el plan de hacer un programa en YouTube que hable del curso de milagros de una manera más libre, con buen humor. Y ustedes me dieron ideas y mira, el proyecto ya lleva 5 años. Bueno, casi 5 años, querido Viva México. Así que yo al menos he tomado esta postura que me ha funcionado muy bien. Cero supersticiones, todo con evidencia. Y si no, lo hacemos a un lado. Debes hacerlo forzosamente con mucha calma. Gracias. Supersticiones, creencia en la separación. Es simplemente una visión de valor ante algo externo que tiene más poder que tu interior. Dentro de ti está el poder para ser feliz o no, para poder estar en paz o no. Y la superstición te diría, por más que quieras estar feliz, se te va a aparecer el gato negro, va a cambiar los astros, o simplemente alguien te va a echar sal, y por buena intención que tengas, hay un poder superior a ti en el mundo que no te va a permitir estar en paz. Superstición es el aspecto mágico del que habla el curso de milagros. Cuando dice el curso, la magia es el uso insensato de la mente, está hablando de las supersticiones, exactamente lo mismo. Es decir, algo de afuera me quita mi paz. Y el curso de milagros va al revés. Nada te quita la paz porque la paz está dentro de ti. Entonces, si practico el curso de milagros, teóricamente no creería en las supersticiones. Pero he conocido a muchos practicantes que creen en la numerología, en los ángeles, en la energía, en los chakras, y son supersticiones también. No los ven así, se molestan cuando yo lo he dicho. No hay mucho que hacer al respecto, pero yo por eso no creo ni en los ángeles, ni en la Virgen de Guadalupe, ni tampoco tengo como base el colocarme un japamala para hacer mis 58 prácticas de perdón. Es superstición todo eso. No hay nada fuera de mí que me pueda afectar. Todo lo que me afecta es lo que yo pienso. La superstición significaría, sí, hay un elemento afuera, hay una piedra que te afecta, hay un cuarzo que te afecta, hay un japamala que te beneficia. ¿Para qué? Sin supersticiones puedo ir ligero por la vida. ¿Qué les parece? Con eso terminamos, queridos amigos. Gracias por estar aquí en Viernes Íntimo. Nos vemos el próximo lunes con Explorando un Curso de Milagros. Ojalá que me dejen más preguntas enfocadas a la práctica del Curso de Milagros, porque el lunes sí abro el libro y podemos ver específicamente dónde vienen todas estas cosas que digo. Déjame un comentario aquí en este video y hazme saber tus próximos proyectos. Déjame saber tus próximos proyectos y déjame saber también cuáles son tus supersticiones. Nos vemos entonces el próximo lunes. Hasta pronto.